Los sismos son eventos que, mediante la liberación de energía, pueden llegar a ocasionar daños severos a las edificaciones. Por ello, con el paso del tiempo y de tantas tragedias como experiencia, se fue mejorando el diseño sismo resistente, el cual está indicado en las normas correspondientes a cada país. Recordemos que toda edificación que responde a un diseño sismo resistente tiene como objetivos primordiales evitar la pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad, evitando daños severos e incluso el colapso total. Pero, de no ser así, debe brindar el tiempo suficiente para que se pueda abandonar una edificación. El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, en el capítulo E030, nos presenta 10 concepciones estructurales sismo resistentes en los cuales se basan un diseño como tal. Comenzamos entonces con la primera parte de esta colección acerca de las concepciones estructurales sismo resistentes. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, ingenieros y estudiantes de ingeniería civil. Sin más que agregar, comencemos con las concepciones estructurales sismorresistentes. Hoy veremos la simetría, tanto en distribución de masas como de rigideces. La simetría es la propiedad geométrica de la configuración estructural del edificio. Diremos entonces que existe simetría si su geometría es idéntica respecto a los ejes de análisis, puede ser respecto a un eje o respecto a ambos ejes a la vez, y se puede presentar tanto en plantas regulares como en irregulares. Sin embargo, las plantas regulares permiten un mejor comportamiento y control de irregularidades tanto en altura como en planta. Ubicando todos los componentes, podemos realizar el metrado de cargas, el cual nos va a permitir calcular el peso por entrepiso para efectos de análisis. Aquí influye mucho el criterio del profesional a cargo del diseño, porque todos los elementos que componen el diseño de una edificación influyen en la ubicación del centro de masa. Pero, ¿qué es el centro de masa? Podemos definir al centro de masa como el punto en el cual se concentra toda la masa de un elemento, es decir, el peso de los muros, los parapetos envoladizos, el peso propio de los elementos. La ubicación de estos elementos determina la ubicación del centro de masa. Ante un evento sísmico, toda la fuerza inercial que ocurra se concentrará en este punto. En este caso, es una losa, que por ser un diafragma rígido, estará sometido a todo lo que ocurra en su centro de masa. Es decir, si este punto se desplaza hacia la derecha a causa de una fuerza, todo el diafragma también lo hará, tal y como lo estamos viendo ahora mismo. Cada elemento estructural, e incluso algunos no estructurales, aportan cierta rigidez a todo el sistema. Veamos por ejemplo, un ducto de ascensor, que en planta se representa de la siguiente manera. Del mismo modo, otros ductos, con su respectiva distribución en planta. O también los muros estructurales, que, para este caso, su rigidez está distribuida de la siguiente manera. La distribución de los elementos que aportan rigidez al sistema determinarán la ubicación del centro de rigidez. El centro de rigidez es el punto donde se encuentran concentradas las rigideces de los elementos estructurales del sistema. Veamos este plano. Aquí están ubicadas sus columnas. Cada una de ellas aporta rigidez al sistema por ser elementos estructurales. Entonces, estas columnas determinarán la ubicación del centro de rigidez. Pero, ¿qué pasa si agregamos otros elementos estructurales como muros de corte o muros simplemente? Vemos que hay un incremento de rigidez en el primer eje de este plano. Por lo tanto, el centro de rigidez se desplazará hacia el lado donde hay una mayor rigidez. Las posibles rotaciones que pueda presentar el edificio serán respecto a este punto. Estamos hablando ya de rotaciones en planta, lo cual representará torsión en los elementos estructurales. Para explicar mejor la torsión en planta, partamos de este ejemplo que hemos visto anteriormente, el cual, con los elementos que le hemos asignado, hemos determinado la ubicación de su centro de masa y de su centro de rigidez. Veamos qué ocurre aquí. Existe una distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez, la cual, si la descomponemos en las direcciones de análisis, tendremos dos distancias, una en X y la otra en Y. A esas distancias las denominaremos excentricidades teóricas, tanto en dirección X como en dirección Y.
En este gráfico tenemos ubicado tanto el centro de masa como el centro de rigidez. Como hemos visto ya, todo lo que ocurre en el centro de masa, ya sean desplazamientos, rotaciones, entre otros, será con respecto al centro de rigidez. Por lo tanto, si tenemos esta fuerza, se producirá un momento, el cual denominaremos momento torsor. Este momento torsor hará rotar toda la planta por el hecho de ser un diafragma rígido. Podemos ver la torsión que sufrirán los elementos estructurales en este gráfico. La norma E030 nos dice que el momento torsor es el producto de la fuerza actuante por la excentricidad total, la cual es la suma de la excentricidad teórica que hemos visto anteriormente y la excentricidad accidental. La norma nos dice que, para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel se considera como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. Entonces, interpretamos esto de la siguiente manera. Para entender mejor esto, tomaremos esta planta, la cual tiene sus dimensiones h en el eje Y y s en el eje X. Para el eje X, el sentido de análisis es este. Por lo tanto, la dimensión perpendicular al sentido de análisis es S. Entonces, la excentricidad accidental para la dirección X será 0.05 por S. Podemos concluir entonces que, para la excentricidad accidental, se considera la dimensión del edificio con respecto al eje en el cual se está haciendo el análisis. Del mismo modo será para el eje Y. Si esta es la dirección de análisis, la perpendicular será esta. Por lo tanto, la dimensión que utilizaremos será h. Ya podemos calcular la excentricidad total para cada eje. Entonces, ahora determinaremos el momento torsor para cada dirección de análisis. Para el eje X se utilizará la fuerza actuante en X y del mismo modo para el eje Y. Entonces, el momento torsor mayor obtenido entre ambos será el que gobernará en el edificio. Veamos ahora un caso. Esta fotografía es del terremoto ocurrido en Pisco el año 2007. Podemos ver que es una edificación de 4 niveles ubicada en una esquina, y por el reporte de evaluación de daños se supo que tenía una cochera en el primer nivel. Es evidente la torsión a la cual fueron sometidos los elementos estructurales a causa de un giro producido por las fuerzas del terremoto. Si esquematizamos la planta, tendríamos lo siguiente. Como elementos estructurales tenemos las columnas y vigas, además de ello, los muros ubicados entre columnas, pero por ser una cochera necesitaba de entradas libres, lo cual representó una distribución de la rigidez muy asimétrica, es decir, la rigidez estuvo distribuida gran parte de este lado. Por lo tanto, el centro de rigidez se ubicó también por aquí. Por la revisión de los elementos tanto en niveles superiores, podemos suponer la ubicación del centro de masas. La excentricidad generada y además de ello las grandes aceleraciones liberadas por el terremoto representó fuerzas de gran magnitud que afectaron a la edificación, generando así una rotación en planta, torsionando los elementos estructurales, lo cual terminó en el colapso de la edificación. Por ello, es importante considerar una distribución de masas y rigideces lo más simétrica posible, implementando muros de corte o muros estructurales para poder disminuir las excentricidades. Comparte este video con tus amigos, colegas y aprendamos un poco todo lo que involucra un correcto análisis y diseño sismorresistente.